¿Alguna vez has mirado hacia atrás en tu infancia y te has preguntado por qué eras tan diferente de los demás niños? Tal vez sentías las cosas con una intensidad que parecía abrumadora. Tal vez percibías detalles que otros simplemente ignoraban. Tal vez llevabas contigo preguntas que tus compañeros de juego nunca se atrevían a hacer. Y quizá, en algún momento, pensaste que algo estaba mal contigo, que estabas roto de alguna manera, que no encajabas en el molde que todos los demás parecían encontrar tan fácil de adoptar. Pero, ¿y si te dijera que esas mismas cosas que te hicieron sentir extraño eran en realidad señales? Señales de que tu conciencia ya estaba despertando a algo más grande, algo que el mundo a tu alrededor aún no había notado. Señales de que tu percepción estaba empezando a expandirse más allá de los límites habituales, como una semilla que cruje bajo la tierra mucho antes de que el brote verde sea visible en la superficie. Permíteme mostrarte un primer signo de esta conciencia despierta, uno que quizás ya reconoces en ti mismo: sentir todo con demasiada intensidad. ¿Eras aquel niño que lloraba al ver un pájaro muerto en la acera? ¿El que no podía ver ciertas películas porque la tristeza le acompañaba durante días? ¿El que, al entrar en una habitación, sentía inmediatamente la energía que se respiraba, como quien mete la mano en agua y sabe al instante si está fría o cálida? Mientras otros niños rebotaban, jugaban y seguían con su día, tú absorbías todo. Una palabra dura de un maestro no era un simple momento incómodo. Se instalaba dentro de ti y la revivías una y otra vez. Cuando tus padres discutían, incluso si ellos pensaban que estabas dormido, tú sentías la tensión como una vibración que recorría el aire. No podías explicarlo, simplemente lo sabías. Y aunque muchos podrían haberte dicho que debías endurecerte, que dejaras de ser tan sensible, que debías normalizarte, la verdad es que esto no era una debilidad. Era tu antena. Era tu instrumento para captar señales que la mayoría de la gente no percibe. El alma despierta no construye muros gruesos alrededor de sí misma. Construye membranas finas, sensibles. Sí, esto significa que sientes el dolor con más intensidad, pero también significa que sientes la belleza y la verdad con una claridad que los demás rara vez alcanzan. La mayoría de las personas vive la vida con el volumen bajo, como si no quisiera escuchar demasiado. Tú llegaste con el volumen al máximo. No podías evitarlo. Esa era tu afinación natural. Piénsalo así, como un músico con oído absoluta. Escucha cada nota, cada mínima variación. Para alguien sin ese don, la canción suena bien tal como está, pero el músico nota lo que está fuera de lugar, lo que brilla, lo que emociona. Así eras tú, solo que tu instrumento no medía notas musicales, sino emociones, energías y las corrientes subyacentes de la experiencia humana. Si te reconoces como ese niño que sentía todo demasiado profundamente, entiende esto. No estabas defectuoso, estabas despierto, o al menos estabas en el proceso de despertar. El mundo pudo haberte enseñado a cerrar tu corazón, a levantar muros, a dejar de sentir tanto, pero una parte de ti se resistió. Esa resistencia, esa insistencia en permanecer abierto incluso cuando dolía, era la señal. Sentir profundamente no es siempre fácil. Te expones al dolor, a la tristeza, a la confusión del mundo. Pero también significa que puedes percibir la belleza que los demás no ven, la verdad que los demás no escuchan, la delicadeza de la vida que la mayoría pasa por alto. Esa habilidad, que quizás fue tu carga en la infancia, es en realidad tu don. Y así comienza el viaje, aprendiendo a caminar por la vida con los sentidos despiertos, con el corazón abierto, con la conciencia alerta, aun cuando el mundo parece preferir que permanezcas adormecido. Esa sensibilidad temprana no fue un accidente, fue la primera luz que anunciaba tu despertar. ¿Recuerdas esos momentos en los que estabas sentado en la mesa, en la iglesia o en la escuela, y de repente tu mente se llenaba de preguntas imposibles de responder? Preguntas como, ¿por qué hacemos esto así? ¿Quién decidió que fuera de esta manera? ¿Y si estamos equivocados? Quizá las preguntabas en voz alta y recibías miradas incómodas. O tal vez aprendiste rápidamente a guardarlas, a sonreír y a sentir,
mientras por dentro tu mente giraba sin descanso, cuestionando todo lo que los demás aceptaban como normal. Mientras otros niños se conformaban con aprender cómo funcionaban las cosas, tú querías saber por qué existían de esa manera. No se trataba de rebeldía por rebeldía, sino de una curiosidad que apuntaba más allá de la superficie. Una necesidad de comprender la raíz, el significado, la esencia de lo que te rodeaba. Observabas el mundo y algo no encajaba. La gente decía una cosa y hacía otra. Seguían tradiciones sin cuestionarlas. Aceptaban el sufrimiento como algo natural. Perseguían cosas que parecían vacías. Y tú, incluso a los 7, 8 o 10 años, sentías que algo no estaba bien. El alma despierta nace con un tipo de escepticismo cósmico, no sí mismo. No se trata de desconfiar de todo, sino de una disposición natural a no aceptar la versión superficial de la realidad como toda la verdad. Para la mayoría, la vida es un guión que aceptan sin cuestionar. Leen sus líneas y esperan que baje el telón. Tú, en cambio, escuchabas un susurro interno que decía: «Hay más aquí. Mira más de cerca. No creas todo lo que te dicen». Quizá preguntabas sobre la muerte y qué ocurrió después. Quizá cuestionabas a Dios y por qué los hombres peleaban en su nombre. Quizá te preguntabas por la justicia, porque algunos tenían tanto y otros tan poco. Quizá interrogabas sobre el sentido de la existencia, sobre el propósito de la vida. Estas no eran preguntas de niño, eran preguntas ancestrales, las mismas que han perseguido a filósofos, místicos y sabios durante milenios, y tú las hacías con la naturalidad de alguien que ya no podía conformarse con explicaciones superficiales. Ese impulso de preguntar, de cuestionar todo, es una señal poderosa. Señala que tu alma ya estaba buscando la verdad más allá de la apariencia, que no te contentabas con respuestas fáciles, que percibías que la realidad tenía capas que otros ignoraban. No es un acto de desafío, es un reconocimiento de que el mundo tal como se muestra no es suficiente. Al crecer, quizá aprendiste a contener algunas preguntas, a esperar el momento adecuado para expresarlas. Quizá encontraste maneras de explorar tu curiosidad de forma silenciosa, escribiendo, leyendo, reflexionando, pero nunca dejaste de cuestionar. Ese hábito de mirar más allá de la superficie, de no aceptar simplemente lo que te dicen, es la marca de un alma despierta. Este segundo signo, las preguntas profundas que nadie más se atrevía a hacer, se entrelaza con el primero, sentir todo demasiado profundamente. Porque cuando sientes con intensidad, percibes la incongruencia, la falsedad, la belleza y el dolor de maneras que otros no captan. Y cuando percibes estas capas, inevitablemente surge la pregunta: ¿por qué? ¿Quién decidió esto? ¿Qué significa realmente? Así es como el alma comienza a afinarse, a abrir sus antenas internas, a reconocer que la vida es mucho más que lo que los ojos pueden ver y la mente aceptar sin cuestionar. Y este despertar, que comenzó con sentir profundamente, continúa con buscar sentido y verdad, con no conformarse con la historia superficial que todos parecen aceptar. Aún siendo niño, tu curiosidad no era trivial, era un giro hacia la conciencia, un primer paso hacia la comprensión de que la existencia no es solo lo que percibimos, sino también lo que sentimos, cuestionamos y buscamos con honestidad. Este signo, hacer preguntas que otros no hacen, marca la diferencia entre quienes duermen en la rutina y quienes comienzan a despertar a la verdadera naturaleza de la vida. ¿Eras aquel niño que, mientras los demás jugaban al escondite o al fútbol, prefería alejarse y sentarse bajo un árbol? ¿O quedarse horas en su habitación con un libro, dibujando o simplemente soñando despierto? No porque fueras antisocial. Podías reír, correr y compartir momentos con otros.
pero algo en tu interior necesitaba la soledad de una manera que otros no comprendían. Demasiada compañía te drenaba, demasiado ruido te dispersaba. Y cuando lograbas estar solo, sentías una quietud que el bullicio jamás podía ofrecer. La mayoría de los niños temían la soledad, buscaban validación y entretenimiento constante. Tú encontrabas refugio en el silencio. Ese tiempo contigo mismo no era vacío, ni aburrido. Era un espacio sagrado donde tu mente y tu alma podían descansar, observar y crecer. La soledad te ofrecía algo que no podías obtener en ninguna multitud. Claridad, presencia, una sensación de pertenecer a algo más grande que tu nombre, tu cuerpo o tu entorno. Quizá no tenías palabras para describirlo. Quizá llamabas a ese mundo interior imaginación o fantasía. Quizá simplemente lo sentías sin poder ponerle nombre. Pero, sin saberlo, estabas aprendiendo una de las lecciones más profundas de la vida. El arte de estar contigo mismo sin sentirte solo. El arte de hallar riqueza en el silencio. Los maestros de meditación pasan años aprendiendo a estar solos sin aburrirse, a escuchar la voz interior que solo emerge cuando todo lo demás se silencia. Tú, sin guía alguna, ya practicabas esta disciplina en tu infancia. Y aunque otros podían preocuparse, pensar que eras introvertido o extraño, la verdad era que estabas descubriendo tu propia conciencia, cultivando un refugio que te acompañaría toda la vida. La soledad no era escape, sino aprendizaje. Te enseñaba a escucharte a ti mismo, a observar tus pensamientos, a reconocer tus emociones y a conectar con la esencia más profunda de tu ser. Esa necesidad de retirarte, de mirar hacia adentro, era otro signo de tu despertar. Aprendías a nutrir tu alma mientras el mundo insistía en distraerte. Con el tiempo, probablemente, aprendiste a equilibrar la soledad con la compañía. Sabías cuándo socializar, cuándo jugar y cuándo compartir. Pero nunca abandonaste esa necesidad de retiro interior. Sabías que demasiado ruido te hacía olvidar quién eras realmente, que la verdadera sabiduría y la intuición solo se revelan en los espacios silenciosos, donde puedes escuchar la voz más antigua y fiel, la de tu propia conciencia. Este tercer signo, necesidad de soledad, se conecta con los dos anteriores, sentir demasiado profundamente y cuestionar todo lo que nadie más hace. Porque sentir con intensidad y cuestionar todo exige espacios donde procesar, reflexionar y crecer. La soledad no era aislamiento, sino preparación. Preparación para entender la vida, para percibir su esencia y para mantenerte despierto en un mundo que, muchas veces, prefiere el adormecimiento. Si reconoces este signo en tu infancia, no estabas perdido ni incompleto. Estabas cultivando una habilidad que pocos alcanzan. Estar contigo mismo sin miedo, hallar compañía en tu propia presencia y fortalecer la conciencia mientras todo a tu alrededor se distrae. Esta práctica temprana te enseñaba la importancia de escuchar, de observar y de permanecer fiel a ti mismo, aun cuando la sociedad insistía en que encajar fuera más importante que despertar. Y así, mientras otros niños buscaban diversión y compañía constante, tú estabas aprendiendo un secreto ancestral, que la verdadera riqueza, la verdadera claridad y la verdadera paz se encuentran primero dentro, en el silencio y la soledad elegida, y no en el ruido del mundo exterior. ¿Alguna vez observaste a los adultos y te preguntaste por qué nadie más parecía notar lo que tú veías? No hablo de grandes mentiras dramáticas, sino de pequeñas falsedades cotidianas. Sonrisas que ocultaban desagrado, cumplidos que escondían críticas, gestos de cortesía que no coincidían con lo que realmente sentían. Mientras los demás niños podían no percibirlo o no darle importancia, tú notabas cada máscara, cada intención oculta, y eso te molestaba. Era como si todos estuvieran jugando a un teatro del que tú no podías desconectarte. Las conversaciones superficiales te parecían actuaciones. Las reuniones familiares, fiestas o incluso clases se sentían como representaciones en las que todos conocían sus líneas y tú tenías que intentar seguir el guión, aunque interiormente sabías que todo era un decorado. Quizá intentaste señalar algo, una injusticia, una falsedad, y recibiste la mirada silenciosa que decía, no hables de eso,
Así es como funciona el mundo. Pero algo dentro de ti se resistía. No podías fingir del todo, no podías ignorar lo que veías. No se trataba de sentirte superior ni más moral, era tu percepción operando en otra frecuencia. El alma despierta tiene poca tolerancia para la hipocresía. Ve la obra de teatro y no puede dejar de notar que es teatro. Y una vez que observas la diferencia entre apariencia y realidad, es imposible desverla. Este signo, de percibir la falsedad y no poder jugar el juego, marca la diferencia entre quienes simplemente aceptan la superficie y quienes empiezan a mirar más profundo. Con los años, probablemente aprendiste a navegar mejor en el mundo, a sonreír cuando era necesario, a asentir cuando no había otra opción, a guardar tus observaciones para ti mismo. Pero la visión permanecía intacta. Esa capacidad de ver más allá de la máscara, de no ser engañado por las apariencias, se convirtió en una guía silenciosa en tu vida. Cuando eres niño y percibes estas sutilezas, puede resultar frustrante o solitario. Sientes que los demás viven en un mundo que tú no puedes ignorar y que ellos no parecen notar la incongruencia de sus propias vidas. Pero esta percepción temprana es un signo poderoso. Tu conciencia estaba despierta incluso cuando el mundo alrededor dormía. Este cuarto signo se conecta con los anteriores: sentir profundamente, hacer preguntas difíciles y buscar la soledad. Porque cuando sientes demasiado y cuestionas todo, inevitablemente percibes lo que es auténtico y lo que no lo es. Y cuando pasas tiempo a solas, desarrollas la claridad y el discernimiento necesarios para ver con honestidad lo que otros aceptan sin pensar. No es un don sencillo. Puede generar incomodidad, aislamiento o confusión. Pero es un regalo invaluable. Te permite navegar la vida con ojos abiertos, ver lo que muchos ignoran y mantener tu integridad mientras el mundo alrededor juega con apariencias. Este signo, como los anteriores, confirma que ya estabas despierto, que tu alma estaba desarrollando una claridad que pocos poseen y que seguiría guiándote en tu camino hacia la verdad y la autenticidad. Quizás sentías, incluso desde niño, una nostalgia extraña, no por un lugar concreto, ni por un juguete, ni por una persona, sino por algo que no podías nombrar. Un lugar que parecía llamarte desde lejos, un hogar que nunca habías conocido. Mientras otros niños encontraban alegría en sus casas, en sus juegos y en sus rutinas, tú sentías un anhelo silencioso, una sensación de estar lejos de donde realmente pertenecías. Podías mirarte en el cielo estrellado, contemplar el agua corriendo o perderte en un paisaje, y un sentimiento profundo te envolvía. Esto no es todo, hay algo más. Esa nostalgia no era tristeza, ni depresión, era un recordatorio espiritual, una memoria interna de que no eres solo este cuerpo, esta historia, esta vida. Es la sensación de que vienes de algo infinito, de algo más grande que lo que los ojos pueden ver, y que tu vida en este mundo es apenas un instante en un viaje mucho más vasto. Otros niños no experimentan esto porque no sienten la brecha entre lo que son y lo que parecen ser. Tú sí, y por eso, aun siendo pequeño, nunca pudiste conformarte del todo. Siempre hubo un impulso hacia algo que no podías nombrar, un susurro de tu alma que te recordaba que perteneces a un lugar más allá de la apariencia, un hogar interior que espera ser reconocido. Entonces, ¿qué significa todo esto ahora? Si te reconoces en al menos uno o dos de estos signos, sentir demasiado, hacer preguntas profundas, necesitar soledad, percibir la falsedad o sentir nostalgia por un hogar desconocido, es probable que ya fueras un alma despierta, o al menos un alma en proceso de despertar. Esto significa varias cosas. Primero, tu infancia no fue un error. Todo ese sentir intenso, toda esa diferencia, toda esa sensibilidad y curiosidad no era un defecto. Era una preparación, un entrenamiento silencioso para despertar a la vida con plena conciencia. Segundo, tienes una responsabilidad, pero no es una carga, es un llamado. El mundo necesita personas que sientan profundamente, que pregunten sin miedo, que sepan estar en silencio, que vean lo que otros ignoran y que recuerden su verdadera esencia. Tu manera de ser es un remedio frente al adormecimiento colectivo,
un faro que ilumina suavemente a los que aún duermen. Tercero, no tienes que fingir más. Si pasaste años intentando encajar, intentando silenciar tu sensibilidad o tus preguntas, ahora puedes detenerte. Puedes aceptar que eres distinto y que esa diferencia es exactamente lo que viniste a ofrecer. Despertar no es un signo de superioridad, es simplemente la consecuencia de haber estado despierto todo el tiempo, aunque no supieras cómo nombrarlo. El alma despierta no fuerza a nadie a abrir los ojos, simplemente vive despierta, permanece presente, mantiene la honestidad e integridad y al hacerlo, da permiso a otros para hacer lo mismo. Has estado haciendo esto desde la infancia, aunque no tuvieras palabras para describirlo. Ahora sí las tienes. Ahora puedes mirar atrás y comprender que lo que llamabas extraño era la primera luz de algo mucho más grande. Sigue sintiendo, sigue preguntando, sigue buscando la quietud, sigue observando y sigue anhelando ese hogar interno. Ese anhelo no es vacío, es lo que mantiene tu conciencia despierta. Tu vigilia es un regalo para un mundo que aún duerme, y al permanecer despierto, cumples con el propósito más simple y profundo, ser quien realmente eres y en eso mostrar a otros que despertar es posible. Bienvenido a la vida de un alma despierta. No eres defectuoso, no estás perdido. Siempre estuviste despierto y ahora, por fin, puedes verlo, sentirlo y vivirlo plenamente.